Buenas tardes, mi nombre es Lady Carolina Rojas Real, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil en quinto semestre. Pertenezco al CEA La UNAD Dorada. En la Universidad Abierta y a Distancia UNAD, el siguiente trabajo hace parte de la fase 2 de video expositivo del curso de Desarrollo del Lenguaje. Objetivos: identificar los conceptos sobre el entorno del lenguaje y el habla, los tipos de comunicación. Temas a abordar: diferencia entre el habla y el lenguaje, trastornos del lenguaje y habla, explicación de los tipos de comunicación con dos ejemplos cada uno. Introducción. En esta actividad se busca diferenciar los conceptos del habla y del lenguaje, asimismo comprender los tipos de comunicación verbal, escrita y no verbal, reflexionar la importancia que tiene el docente para desarrollar las habilidades y las actitudes para comunicarse con pertenencia de manera clara y sencilla, al tiempo que ponen en juego las habilidades en el trabajo con los niños y las niñas. ¿Qué es el habla? Es la capacidad de hablar, comunicarse o la expresión oral de la lengua. Es la manera única que cada persona tiene y debe expresarse, se demuestra mediante la palabra hablada o escrita. ¿Qué es el lenguaje? Es la capacidad que tiene cada ser humano para poder comunicarse, expresar sus sentimientos e ideas a través del uso de signos verbales, escritos y gestuales. Diferencia entre el habla y la lengua. El habla, expresión individual de la lengua, es concreta, está sujeta a cambios geográficos, culturales, físicos y entre otros. Se muestra mediante la palabra hablada o escrita. Lengua es una habilidad humana esencial y es universal. El lenguaje es una capacidad inherente a todos los seres humanos. Sin el lenguaje no puede haber lenguaje ni habla. Se materializa en la lengua y en el habla oral o escrita. Trastornos del lenguaje se pueden afectar en el habla, la capacidad de escuchar, la lectura y la escritura de los niños y las niñas. Se le conoce también como trastorno del desarrollo del lenguaje, retraso del lenguaje o disfasia del desarrollo. El niño puede tener ciertas habilidades del lenguaje pero otras no, u otra manera de cómo estas habilidades se puedan desarrollar o sea diferente a lo usual. Problemas para expresar los pensamientos utilizando el lenguaje expresivo. Trastornos del lenguaje. El uso limitado de oraciones complejas, dificultad para encontrar las palabras correctas, dificultad para entender un lenguaje figurado, problema de lectura, una relación y escrita desorganizadas. Errores gramaticales y ortográficos frecuentes, trastornos del habla, dificultad para formar correctamente palabras, sonidos específicos, dificultad para hacer las palabras o las oraciones fluyan. Capacidad para entender o hablar se desarrolla más lento de lo habitual. ¿Cómo se diagnostica el trastorno específico del lenguaje? Observación directa del niño o niña, entrevistas y cuestionarios para padres o madres, evaluaciones de la capacidad de aprendizaje del niño o niña, pruebas estandarizadas sobre el desempeño actual del lenguaje, qué tratamientos están disponibles para el trastorno específico del lenguaje. Este tratamiento se puede recibir en el hogar, la escuela, programas universitarios para patología del habla y del lenguaje, clínicas privadas u hospitales ambulatorios. Depende de la edad y de las necesidades de cada persona. Comenzar el tratamiento rápido puede ayudar a los niños y niñas. Pequeños a adquirir elementos fallentes de gramática, ampliar su comprensión y uso de palabras, el desarrollar habilidades de comunicación social. Tipos de comunicación. Comunicación oral es la habilidad de enviar y poder recibir información a través de la palabra hablada. Ejemplo verbal oral. Una llamada telefónica, un grito, una nota de voz o un silbido. Conversación entre dos o más personas. Ejemplo escrita, como folleto, volante, correo electrónico o carta. Es la comunicación
que el emisor puede transmitir a través de la escritura. Comunicación verbal se caracteriza por el uso de las palabras que se entrelazan desde el emisor hacia el receptor. Ejemplo verbal: entrevistas, diálogo o afiche. Comunicación no verbal es un lenguaje la cual podemos transmitir un mensaje a otras personas, bien sea por gestos, expresiones faciales, movimientos o determinadas posturas. Ejemplo no verbal: sonidos, gestos o señales. La comunicación puede ser verbal, puede ser oral o escrita. Puede ser la comunicación no verbal si utilizamos gestos, imágenes o sonidos, como un bla 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 oral. Entonces en los gestos, en sonidos, sí, 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 sí. Conclusión: con este desarrollo de esta tarea logré comprender e identificar la diferencia entre el habla y lenguaje, tipos de comunicación. Se concluye que como futuros docentes tenemos y debemos tener claro sobre estas definiciones, teniendo en cuenta la cual es fundamental para el desarrollo académico de los niños y las niñas. Muchas gracias por su atención.